que es doctoranda, y Carola Marín, que también es doctoranda, y yo misma. Las tres pertenecemos al grupo de investigación de desarrollo humano, y desarrollo humano y cultural. Y entonces, pues que Pía y yo tenemos un proyecto en común, y Carola tiene un proyecto que conecta bastante con nosotras, y entonces me parece que el simposio nos va a dar oportunidad incluso de encontrar aún más vínculos, ¿no? Y más puentes para fortalecer nuestras propuestas. La aportación de CINEP viene desde la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y es una aportación muy, muy interesante para jóvenes que desde el liderazgo del activismo pues han contribuido también a trabajar con un tema que ya veremos, ¿no? Que como es todos los prejuicios que hay respecto a esto. Entonces, bueno, yo ya no quiero avanzar más, solo voy a decir que más concretamente de lo que va cada una de las contribuciones. Voy a comenzar yo, no, o sea, debía ser la última por ser la que presento, pero el orden me pareció que nos daba más cabida para ir hilando las aportaciones. Y voy a hacer una presentación de un proyecto que hemos desarrollado en varias escuelas, pero lo voy a poner, ejemplificar con una escuela primaria en Terraza, Barcelona, y es una metodología de educar a través de las artes, en contextos educativos multiculturales, específicamente para población, niños y niñas que tienen origen o trayectorias migratorias. Después me va a seguir a mí Pía, que va a explicar cómo a través de un práctico que está vinculado a la experiencia que yo voy a presentar, ese práctico de último curso de las estudiantes del grado de maestras en educación primaria, trabajando en ese proyecto que yo voy a presentar, cómo se fomenta la competencia intercultural. Ella nos va a presentar, bueno, cómo se estudia la competencia intercultural y algunas evidencias de los factores que nosotros estamos encontrando que intervienen a partir de participar en este tipo de experiencia, los factores que están promoviendo el desarrollo de la competencia intercultural. Tanto el caso mío como de Pía y también el de Carola, bueno, pues vamos a aportar, como pedían los organizadores del Congreso, evidencias, ¿no? En imágenes, en infografías, ¿no? En narrativas de cómo, qué está pasando, ¿no? Con toda esta promoción desde una perspectiva de educación intercultural crítica. El trabajo de Carola pues nos va a mostrar evidencia de cómo las actividades culturales, a través de las actividades culturales que se conectan desde el barrio con la escuela, también permiten encontrar mayores oportunidades de participación y de aprendizajes para la vida. Y finalmente le damos el turno a Sinet para que nos explique su experiencia en escuelas y barrios de Tetuán en Marruecos, que es una experiencia fantástica, que está muy madura, y que en todos los casos sabemos que nuestras experiencias, porque preparando el simposio ya eso lo confirmamos, son experiencias que están vivas, es decir, que se hicieron a través de la investigación, pero que están allí, ellas son partes de las comunidades donde nosotros trabajamos. Entonces, ¿cómo vamos a organizarnos? Nos hemos preparado cada una 15 minutos máximo para hacer nuestras presentaciones, y después nos damos el turno para preguntas y para comentarios, etc. ¿Listo? Entonces, esto ya está, las contribuciones, ya repetí. Entonces, bueno, el primer proyecto de Educar a través del arte, muy brevemente puedo decir que nosotros apostamos por esta metodología porque a través del arte podemos trabajar con metas que llamamos metas supereducativas. Está más allá de lo que puede ser una meta específica del currículo, que está ligada a un área de contenido o a una materia o un periodo de tiempo, que el arte, realmente a través del arte podemos llegar a donde no llega la ciencia, ¿no? Y realmente esto es una cita, porque el arte, muchos teóricos y muchas evidencias empíricas hay que nos dicen que a través del arte, aprendiendo a través del arte, se activa el pensamiento imaginativo, la habilidad técnica para dar sentido al objeto de aprendizaje,
Se toman decisiones, se trabaja la autonomía, la voluntad, entre otras competencias y procesos cognitivos que son fundamentales para los aprendizajes perecederos, para los aprendizajes con sentido. Y en segundo lugar, que los aprendizajes, este tipo de aprendizajes basado en las artes, son aprendizajes prácticos, son experimentales, son a través de proyectos y por lo tanto son más inclusivos. En tanto nosotros perseguimos una educación inclusiva para todos, que facilite quitar barreras, que facilite la participación, que incentive la motivación, pues hemos encontrado que las actividades artísticas, cualquiera de sus manifestaciones, son accesibles a todos los escolares, incluso tempranamente, están en el currículum. Pero si no están, igualmente todas, a pesar de que no se explotan suficientemente, son accesibles para todos los escolares, debieran hacerse más y no dependen inclusive ni el dominio de idiomas o de habilidades del lenguaje, que en el caso de la población con nosotros trabajamos pudiera ser una limitación. Nosotros, pues nada, si son niños y niñas recién llegados, este tipo de actividad pueden participar desde el momento cero, pueden participar porque conectan, porque son experimentales, son creativas, bueno, todo esto que dije antes. Sí que hemos sistematizado una metodología para diseñar proyectos educativos a través de las artes. Es decir, que descartamos que sea una acción puntual, un día, no, estamos hablando de un proyecto que tiene un inicio, una fase de comprensión y percepción, comprensión y valoración de las obras de arte, que ahora voy a explicar qué características tienen estas obras para esta población, que es la peculiaridad del proyecto. Primero eso y después toda la fase de indagación, experimentación y producción, que sería la fase propiamente creativa, que ocupa mayor tiempo en el proyecto, en dependencia del tiempo, que el calendario que podamos ya situar, pues esto puede ocupar 2, 3 semanas o puede ocupar un periodo más largo. Pero de todas formas sería, y esto es muy importante, propuestas educativas a las que se va a vincular diferentes áreas del currículo. No se trata de una asignatura, no se trata de una actividad puntual, sino un proyecto que integre todas las áreas que se puedan, todas las que se puedan, varias maestras, maestros, inclusive puede ser intercurso, internivel, puede participar todos los maestros y maestras se pueden coordinar. Vamos a mostrar algunas evidencias para eso, porque lo que estamos es huyendo de que digan el día de no sé cuánto, una jornada puntualmente para trabajar una cultura, no. Y también una tercera fase, que decimos esto no puede faltar porque forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, hay que dar la oportunidad de evaluar a través de compartir el trabajo que se ha producido en esa fase 2 y esa evaluación en el seno del grupo donde se desarrolló el proyecto permite mejorarlo, como hacen los artistas, se presentan unas versiones ya finalizadas y se puede mejorar antes de pasar a la fase de exposición a la comunidad, como una actividad conclusiva y formal que nosotros incentivamos que sea ceremoniosa, que sea formal, que se invite con tiempo suficiente a la comunidad, que se genere una expectativa hacia la admiración, la palabra que ponemos es admiración, de esa producción artística donde esos aprendizajes pues, se consolidan porque son los propios niñas y niñas, los creadores, los que la exponen. Y es un momento precioso. Entonces, solo voy a dar una particularidad más de la metodología, y es en la primera fase que la obra que nosotros tomamos como referencia artística, aquí como queremos hacer ese puente con los grupos culturales de estas escuelas, que son escuelas multiculturales, además de culturas invisibilizadas y minorizadas, lo que proponemos aquí que la obra artística que sirva como referente sea de alguna de las culturas que están presentes en esas aulas. Es un desafío, es complicadísimo porque a veces tenemos 13, 14 orígenes culturales en las aulas. Bueno, pues cogemos el mayoritario o hacemos las estudiantes, porque se hace a través de las estudiantes en práctica, luego también las maestras lo están haciendo independientemente de la intervención de la universidad,
porque han aprendido la metodología, entonces eligen un referente artístico que permita trabajar aprendizajes competenciales básicos, ¿no? Transversales. Pero en todo caso siempre lo que evitamos es que sea un artista europeo, aquellos que son los más conocidos, ¿no? Que sea un referente cultural para el grupo de la clase. Y si se hacen varios proyectos, esto puede cambiar. Y eso es algo que distingue nuestra propuesta. Es decir, buscar el patrimonio cultural de los grupos presentes en el aula, y con eso conectamos mucho con la familia, hacemos puentes, bueno, no alcanza para explicar aquí, pero eso quería decir. Entonces son esas 4 fases, que desde lo cual se diseña todo un proyecto con las características y los requerimientos pedagógicos que tiene que tener un proyecto, porque, repito, se realiza a través de las estudiantes en práctica, que eso después ya lo va a matizar más. Entonces aquí yo que no tengo el vídeo, a ver si tengo la suerte que se pueda ver a la primera. En este vídeo se recoge la experiencia en esta escuela de Terraza, es el momento final donde los alumnos y las alumnas presentaron sus creaciones artísticas a la comunidad, pero también tenemos las voces de las maestras, los maestros y a la directora de la escuela y algunas familiares incluso que estuvieron presentes. Entonces yo ya pongo el vídeo. A ver, sí, bien. ¿Se escucha? ¿Sí? Genial. No. No. ¿Cómo puedo hacer? Déjame pararlo. Tengo que hacer algo como que... Mira, a la hora de compartirlo, ¿vale? Sí. Te va a pedir que la opción de compartirlo con audio, con sonido, ¿vale? Vale, pero yo como lo Pero tengo... claro, tendrías que dejar de compartir la pantalla y volverla a compartir. Vale, dejo de compartir y como básico, ¿no? A donde dice... ¿Me ayuda, David? Nuevamente. Mira, te tiene que aparecer una Compartir con pestañita. sonido, ¿no? Exactamente, eso es. Vale, ok. Pues vamos allá a ver. ¿Ahora sí? O sea, cuando le diste play se escuchó algo, sí. Exactamente, ahora. Jo em dic Dana i seré la vostra guia. Si teniu dubtes us intentaré ajudar. Hem estat 2 setmanes fent el projecte dels artistes. Aquest curs a l'Escola President Salvans doncs hem iniciat un projecte artístic multicultural en el qual han participat tots els alumnes de l'escola, des de P3 fins a 6è. El nostre objectiu per a aquest projecte és treballar-lo de manera interdisciplinar, és a dir, fer-lo en totes les àrees. La metodologia que hem treballat ha sigut una metodologia competencial, propera als nens, significativa, lúdica, viva, etc., que és la manera com nosaltres treballem també a les aules. Els alumnes de pràctiques de l'Autònoma han hagut d'incloure la seva intervenció dins del projecte artístic multicultural de l'escola. Per fer-ho, van passar unes enquestes als alumnes per veure la procedència de les famílies i van escollir els artistes tenint en compte aquest indicador. Aquesta valoració del patrimoni cultural de l'alumnat ens ha ofert moltes possibilitats. Els alumnes s'han adonat que hem valorat aquests artistes i, per tant, això vol dir valorar la seva cultura. S'han intentat treballar totes les modalitats de l'art, com són la pintura, l'escultura, la literatura, la fotografia, etc. A primer van escollir una artista marroquina, a tercera de Tanzània, a quart marroquina i francesa, i a cinquè, com que volien treballar l'art crític urbà, van escollir un artista anglès.
alumnos habían como vivido una situación muy parecida al artista. Creo que eso les creaba más interés y se sentían más identificados. Conocer otras culturas te da otras formas de entender el mundo, te da una visión diferente desde fuera. Eso te da herramientas para cuestionarte tus propias convicciones, tu propia cultura, tus propios conocimientos. Hem ofert uns debats molt interessants on han sorgit temes doncs, com per exemple és el paper de la dona dins de la nostra societat, el tractament dels immigrants i dels refugiats, la crítica davant de situacions actuals i la denúncia de situacions socials que actualment són molt injustes. Que vam veure un vídeo dels refugiats sirians de l'Infocat i era molt interessant perquè ens ensenyava als refugiats i així podíem ajudar-los. Connectar totes les àrees de manera globalitzada amb aquest punt de partida és el que costa més. Requereix molta col·laboració, molta connexió, l'equip docent ha de ser molt potent, molt implicat. Comptar, a més, amb altres professionals externs, com és els mestres que han vingut de la UAP i estudiants en pràctiques, que fa que també ens puguem apropar molt més a aquests infants i donar-los tota l'atenció que es mereixen. L'experiència de treballar amb nosaltres, de veure el nostre dia a dia, de compartir conflictes i aprendre a resoldre'ls, pensem que és clau en l'èxit d'aquests alumnes que venen de la UAB. El producte final et quedes assombrat perquè ha sigut una meravella. Tenies unes perspectives realment poc bones i quan veus el treball final, quan veus la suma de les parts, veus que el producte és meravellós. Al final arribes als mateixos objectius, al final acaben assolint les mateixes competències, però la motivació i la satisfacció tant dels infants com de les famílies és superior. Me gusta este taller porque tiene mucha de todo. Artistas marroquíes, hay también letras árabes, hay vestido de nuestro país. Crec que és un projecte molt potent que ha de servir com a referent per poder, diguéssim, animar a altres escoles que també ho facin, no? I ho implementin a l'escola. Bueno, lo detengo porque ya lo que quedan son los créditos para ganar tiempo. Entonces, inclusive para ganar más tiempo voy a simplificar mi presentación. Deja ver si me permite aquí. Deja de compartir un momento para simplificar el PowerPoint y hacerlo más pequeño. ¿Dónde está? Aquí, Siguiente. Voy a ir más rápido porque voy a irme directamente a las conclusiones para dar tiempo a mis compañeras que no me quiero perder sus presentaciones y que todas las podamos ver. Voy a compartir ahora otra vez. Aquí está. Voy a poner esta, que estaba por el final, pero para decir que cómo la escuela se ha identificado con el proyecto, porque fíjense que arriba, aquí está el mural. Hicimos un mural después con un proyecto de aprendizaje y servicio integrado en la comunidad. Se pintó el muro de la escuela también como un referente artístico que los niños acordaron y buscaron. El muro exterior, el muro interior que estaba por un aspecto deplorable y bueno, ese es un proyecto lindo de pintar el muro y se convirtió el muro incluso en un referente de la página web de la escuela, ¿no? Después pues
A ver, ¿dónde está? Que no me deja pasar. Aquí está. Vale. Y como para conclusiones, implicaciones educativas, repito por donde empecé que las niñas y los niños pertenecientes a grupos culturales históricamente marginados e invisibilizados, hemos comprobado que pueden aportar al currículo escolar un amplio patrimonio de conocimientos y valores. Y eso es bueno para ellos y es bueno para toda la comunidad porque enriquece los contenidos y los métodos de enseñanza. Entonces apostamos por esto porque tenemos mucha evidencia a lo largo de 3 años que estamos haciendo este proyecto que esto es así, es muy enriquecedor para todos. Los proyectos educativos, en segundo lugar, eso sí es importante, es que deben propiciar un encuentro que permita la genuina representación de la cultura de los pueblos. O sea, huir todo el rato de representaciones estereotipadas, de jornadas puntuales para resaltar algunas cosas que lo que hace es crear inclusive más diferencias, resaltar la diferencia. No queremos que sea lo que ellos practican, buscar eso y rescatarlo. Y también comprobamos que este tipo de metodología, este tipo de proyecto es importante para los niños y las familias, pero al impactar sobre la manera de aprender y enseñar, también fomenta la competencia intercultural, que puede ser una intención o no, pero sabemos que ocurre. Entonces, le doy la palabra a Pía para que explique esa parte, ¿no? Que como decía antes, parte del proyecto. Y ya está, lo dejo aquí. Muchas gracias. No sé si podemos compartir después la presentación, podemos poner aquí la referencia y demás. Listo. Gracias. Gracias, Iris. Pues entonces ahora Pía, tienes tu turno. Sí, voy a compartir. Bueno, como decía Iris, yo les voy a compartir un poco de este contexto en relación a los estudiantes con los que trabajamos del grado de educación primaria. Bueno, entonces la presentación se titula así: Prácticas en centros escolares de alta complejidad educativa, que es la escuela de la que les ha estado hablando Iris, y como este es un escenario formativo propicio para el desarrollo de la competencia intercultural de futuros docentes. Entonces, para contextualizarles, como les decía, hemos estado trabajando con estudiantes del grado de educación primaria, que están en las prácticas de último curso, en el Practicum 4 y 5, que desenvuelven estas prácticas en el proyecto de Educar a través de las artes que pudieron ver en el video y que les presentó Iris. Y bueno, que esta es una experiencia de innovación impulsada principalmente por las docentes, que es Iris y Mar Morón, que trabaja con ella en cuanto al arte. Y en el contexto de prácticas, bueno, es la escuela pública de Terraza, en donde cabe señalar que hay altos porcentajes de población migrante y clase trabajadora, y que es considerada, ¿no?, un centro de alta complejidad educativa, que como lo define el Departamento de Enseñamiento, prevalece una posición social desfavorecida. Y por último señalarles que el centro es escogido por el estudiantado en formación. ¿Vale? Y la recogida y análisis de datos que estoy haciendo yo en mi tesis doctoral es a través de observación participante tanto en la universidad, en las tutorías, y observación, algunas que he podido hacer en el centro. Luego he hecho entrevistas semiestructuradas con los participantes y grupos de discusión. Y estoy haciendo un análisis interpretativo con base en la teoría fundamentada, siguiendo todos los procedimientos de categorización y de codificación. ¿Vale? Y bueno, el marco conceptual en el que nos enmarcamos en relación a la competencia intercultural, recogemos principalmente ideas de estos dos clásicos de Ardov y Bennett, entendiendo a la competencia cultural como un proceso gradual que se desarrolla a lo largo de la vida y que transcurre desde el plano interno, ¿no?, desde algo más individual al plano externo, ¿no?, como un proceso en donde al adquirir ciertos conocimientos puedo más adelante, con esos conocimientos, con esas actitudes y habilidades, desenvolverme con personas de diferentes culturas. Y por ende involucra también la capacidad de valorar esas diferencias culturales desde una perspectiva menos etnocéntrica, ¿no? Como pasar a comprender y superar la diferencia para valorarla y involucrarse y adaptar el comportamiento en situaciones comunicativas con personas de diferentes culturas.
Y en cuanto a los resultados, los que quiero compartirles hoy es los factores de desarrollo de la competencia intercultural que hemos encontrado hasta ahora y que los organicé en factores que favorecen y factores que obstaculizan el desarrollo de la competencia, y tanto en un plano personal como en un plano de la formación. Entonces partimos por los factores que favorecen el desarrollo de la competencia, y aquí encontramos las experiencias personales. Voy a irles ilustrando cada uno de los factores con un extracto de alguna cita de la entrevista o del grupo de discusión, para que puedan ir viendo más o menos desde la perspectiva de los estudiantes qué es lo que nos cuentan en relación a esto. Entonces, las experiencias personales, por ejemplo, aquí participante 1 nos dice: como he ido viajando y ves comportamientos que quizás los ves como más adecuados, como en Japón hacen fila recta para entrar en el tren o en el autobús, y aquí todo un cúmulo de gente y entran todos de golpe, cosas así que dices, lo están haciendo mucho mejor, hay mucho más respeto. Bueno, en este caso tenía que ver, ¿no?, con la experiencia de viajar y cómo podía valorar y validar el conocimiento y las culturas, las tradiciones o los comportamientos de otra cultura. En otros casos también puede tener que ver con relacionarse en la trayectoria escolar, relacionarse afectivamente, ¿no?, tener amistades, haber tenido pareja de otras culturas, y cómo esas experiencias personales han beneficiado el desarrollo de la competencia intercultural. Y como factores que podrían obstaculizar el desarrollo, a nivel personal encontramos a la familia como un contexto más tradicional y el desconocimiento de la propia cultura. En cuanto a la familia, por ejemplo, acá la participante 2 nos dice: si te soy sincera, yo antes tenía unos valores muy distintos, quizás, no sé, por mi entorno, por lo que hay en casa. Por ejemplo, por parte de mi padre tenía muchos prejuicios, tenía a la gente muy estereotipada, tendía a juzgar mucho. Bueno, y que en este caso fue algo que ella identificaba como algo que le podía dificultar, ¿no?, relacionarse favorablemente con personas de diferentes culturas, y que en este caso está haciendo ese proceso de toma de conciencia, y el practicum lo señala como un detonante de esta toma de conciencia, de esta reflexión y de este intento de romper con esas estructuras que antes tenía. Y el desconocimiento de la propia cultura. Bueno, pues a lo mejor yo tampoco lo tengo tan claro, porque en verdad también me puse a pensar y dije, bueno, hay cosas que a lo mejor las doy por hechas, que yo las hago, pero entonces creo que me falta desarrollarlo en verdad, que me falta aún por conocer, o sea que debería saber más de mi propia cultura. Aquí pasaba que, como explicaba Iris, ¿no?, como en estas fases del proceso, ellos van buscando en los orígenes culturales de sus estudiantes para el referente artístico, y en eso les pasaba mucho que se encontraban con: le estoy preguntando a mis estudiantes por sus culturas, pero en verdad yo no he hecho ese ejercicio de preguntarme qué pasa con la mía y cómo mi propia perspectiva cultural influye en cómo soy como persona y en cómo soy como docente. Y en cuanto al plano de formación y factores que favorecerían el desarrollo de la competencia, bueno, encontramos el contexto, ¿no?, en este caso con las características que ya les hemos descrito, y las tutorías y con ello las herramientas que pueden desarrollar. En cuanto al contexto, por ejemplo, acá participante 4 nos dice: es un privilegio tener a todas estas culturas dentro del colegio. Al principio uno lo ve desde la ignorancia, cree que es algo complejo, difícil, pero es algo muy positivo. El hecho de que los niños en una escuela como esta puedan aportar algo para poner en común directamente, tienes ese punto a favor. El hecho de decir: es que está aquí, es una oportunidad para generar aprendizaje. Que bueno, aquí como recolectamos todo esto que decía Iris del patrimonio cultural de las familias, o que ayer vimos en otros simposios, ¿no?, como de los fondos de conocimiento, y cómo al estar presentes es una necesidad también el desarrollo de la competencia intercultural, porque el contexto me lo pide. También hemos estado viendo que en las diferentes dimensiones, ¿no?, y
y en los procesos graduales que se dan de poder desarrollar la competencia, hay una primera parte en donde el contexto me lo pide. Porque en definitiva, más allá de que haya presencia o no de diversas culturas en el aula, esto sucede como a nivel global, ¿no? Esto está pasando en el contexto fuera de la escuela. Entonces, cuando no están las culturas presentes en esa diversidad en el aula, va a tener el docente que buscar otros recursos y otras herramientas para traerlas, pero en este caso están ahí, ¿no? Y aquí nos está hablando de eso, que está toda esa oportunidad y la logran ver cuando están inmersos. Muchas veces no fue una elección, las elecciones tienen que ver con diferentes, las elecciones del centro de práctica, con diferentes razones que pueden tener que ver desde la proximidad física de sus casas hasta como razones de que este contexto les parece desafiante. Pero en cualquiera de los casos se dan cuenta in situ que realmente las condiciones les ayudan muchísimo al desarrollo de sus competencias. Y en cuanto a las tutorías y herramientas, nos hablan, bueno, del tema del arte, ¿no? Aquí nos dice, el tema del arte me ha ayudado mucho al conocimiento cultural, el hecho de buscar el referente artístico y no ver los típicos de aquí, me ha ampliado la mirada, que como decía Ibis, se les pide como salir de la perspectiva eurocentrista y realmente buscar referentes artísticos de los contextos de sus estudiantes y por ende hacer todo un proceso primero de búsqueda y de conocimiento de los orígenes culturales de las familias, no solo de los niños, ¿no? Y las tutoras de la universidad me han ayudado por las reflexiones que hemos estado haciendo aquí, de situaciones difíciles que han surgido, porque hay una crítica a la universidad como en las herramientas que les puede entregar a nivel práctico, ¿no? De cómo desenvolverse en situaciones conflictivas, y en este caso lo valora muy positivamente, que a lo largo de las tutorías se dan espacios para reflexionar sobre las situaciones difíciles con las que se pueden encontrar y cómo poder desenvolverse favorablemente. Y bueno, como factores en el plano de la formación que obstaculizan el desarrollo de la competencia, identifican tanto la duración de las prácticas como falta de formación específica. Y nos dicen en relación a la duración de las prácticas que bueno, sería mejor que quitaran esto de solo los martes, porque a veces te impide muchas cosas. Ves solo lo que pasa el mismo día siempre, no te posibilita la comunicación. Si vinieses más días, puedes buscar un espacio para hablar con la tutora. También, qué es lo que sucedió cuando veníamos en el intensivo. Porque para explicarles, tienen 2 semanas a lo largo de la práctica en el semestre, en donde van intensivas una semana, pero en general van solo un día a la semana, que en este caso es el martes, por ejemplo, y eso lo ven como algo que dificulta, ¿no? Como la comunicación tanto con los estudiantes como con sus tutores, y sería importante que esto se considerara cuando se planifique los prácticos, porque son espacios en donde hay bastante evidencia del desarrollo de una serie de habilidades y competencias en la formación docente que necesitan tiempo. Y el tema de la falta de formación específica, ¿no? Aquí nos dice, creo que falta preparación, que desde la universidad tendrían que prepararnos más, que para mí ha sido un poco un salto al vacío, en plan, bueno, me han dicho que era bueno, aquí se refiere a la diversidad cultural, durante alguna asignatura de tercero hemos trabajado alguna cosa, pero muy por encima, ¿no? Muchos nos señalaban esto como de que se sentían con pocas herramientas, con pocos recursos para enfrentar las situaciones comunicativas en esta diversidad, y que solo habían visto, ¿no?, que era bueno, pero cómo concretizo eso a nivel pedagógico. Y bueno, para ir concluyendo, y como estamos en proceso, ¿no?, yo estoy en proceso de la tesis, más que concluir con alguna afirmación, es una pregunta, ¿no?, de cómo incorporar estos resultados en la formación docente en términos de fomentar la competencia intercultural, y que es un poco lo que hemos estado haciendo con esta experiencia de innovación, y de ahí, bueno, contarles un poco de las limitaciones y proyecciones que tienen que ver con contrastar un poco el discurso y las percepciones de nuestros estudiantes con otros medios de recopilación de información,
Sería importante quizás ir a hacer más observaciones de las prácticas, grabarlas para ver cómo se desenvuelven en estas situaciones. Y bueno, la planificación conjunta entre la universidad y la escuela, que es fundamental, porque finalmente esta escuela solo recibe una cantidad de estudiantes que tienen la oportunidad de desarrollar la competencia en este contexto, pero hay un montón que no. Entonces es importante concebir a la escuela como una escuela formadora que está comprometida con el proyecto, que está comprometida con la formación de los docentes y bueno, difundirlo, ¿no? Que es lo que queremos hacer, como darle reputación y difundir este espacio para que sea un lugar escogido por los estudiantes que en este caso tienen esa oportunidad. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pía. Entonces, palabra para Carol. Carol, gracias por el madrugón. Me fui de sopetón. Buenos días para ustedes, buena madrugada para mí. Yo voy a hablarles de una parte de mi investigación que tiene que ver con la relación de un instituto-escuela, cómo se relaciona y se inserta con las instituciones y los actores del barrio para potenciar sus aprendizajes. Mi tema, entonces, es una parte de la primera parte de mi estudio, que es la conexión de la escuela y el barrio y cómo ampliar las posibilidades de aprendizaje en un entorno de vulnerabilidad social. ¿Cuál es el contexto del estudio? Un instituto-escuela en el barrio Bon Pastor del distrito de San Andreu, en la ciudad de Barcelona, España. ¿Por qué se justifica este estudio? Primero, la importancia del contexto es que esta es una escuela segregada que se ve forzada a tener un proceso de cambio porque en el año 2017 se convierte en un instituto-escuela. Esto debido a que el ayuntamiento y el departamento de enseñamiento ven que la segregación escolar es una responsabilidad social de la educación y deciden que los institutos escuelas son la mejor respuesta para terminar con la segregación escolar. Y dentro de este desafío, el instituto escuela se toma como objetivo posicionarse en el barrio y dejar de ser esta escuela estigmatizada o esta escuela gueto y ampliar las posibilidades de aprendizaje de sus estudiantes por medio de la vinculación con el entorno y con las instituciones que hay en el barrio, para así después transformarse en una escuela intercultural y dejar de ser una escuela segregada, o sea, ver lo negativo, ver lo positivo. Voy a dar un poquito más de contexto del barrio, cómo es la conexión de la escuela y el barrio, entonces, para después pasar de lleno a los resultados que yo he encontrado en esta investigación. Bueno, la historia del barrio Bon Pastor es un barrio que históricamente ha sufrido un proceso de segregación urbana, en donde siempre los más pobres son empujados hacia la periferia. Este barrio históricamente ha crecido sin servicios mínimos y nunca ha estado bien conectado a la ciudad de Barcelona. De hecho, algunos hitos de los servicios básicos para que puedan ver la falencia de este barrio, en el año 74 recién llegó el primer ambulatorio, producto de la lucha de los vecinos. En el año 92 cuenta con biblioteca, con centro cívico y polideportivo, producto del impulso de los Juegos Olímpicos de la ciudad de Barcelona, en donde se dio todo un proceso de renovación urbana. En el año 2002 se comienza con un plan de remodelación urbana en donde se da inicio al derribo de las casas baratas, como se le llamaba, que son estas casas de construcción horizontal, que le daba la característica a este barrio. Estas casas fueron construidas hace muchos años por empresas privadas que en realidad no contaban era para darle vivienda a sus trabajadores, entonces nunca contó con buenos servicios. De hecho, cuando se le entregaron las casas,
muchos no contaban ni con electricidad ni con agua potable. Entonces, este inicio de remodelación se dio en varias fases y los vecinos se supone que participaron de esto aprobando este proyecto, pero hasta el día de hoy existe una pugna entre los vecinos de que esto en realidad fue una usurpación a sus terrenos, a su forma de vida horizontal, les cambió la forma de vivir y eso. En el año 2010 llega la estación del metro al barrio Buen Pastor y viene a dar como el impulso, el salto de conectividad con la ciudad de Barcelona, que por años históricamente fue dividido por el río Besós. De hecho, los vecinos se autogestionaban para arreglar un puente de madera que por muchos años fue la conexión entre el barrio y la ciudad de Barcelona. Ahora, las conexiones de la escuela y el barrio, como decía, el la escuela fue transformada en Instituto Escuela el año 2017, que ahí se vio forzada a renovar su proyecto educativo y la cara de presentación que iba a tener al barrio, porque esta idea en realidad no nació desde el propio centro educativo de transformarse en Instituto Escuela, sino que fue un proceso que vino impuesto, digamos, producto de la realidad socioeducativa del barrio, porque el centro de secundaria había cerrado por malos resultados educativos. Entonces, esta escuela tenía un peso importante en sus hombros, que era mantener la matrícula de los niños de secundaria, que generalmente desertaban en el barrio, y mejorar los resultados educativos. Pero para contextualizar un poco en materia, quiero ahondar en ciertos conceptos que nos van a permitir comprender la situación de esta escuela. ¿Qué es la segregación escolar? Definitiva es la distribución desigual del alumnado en los centros educativos dentro de un territorio. Este hecho provoca que algunos tengan un porcentaje alto de estudiantes de origen inmigrado con necesidades socioeconómicas por encima de la media respecto de otros centros educativos. El centro en cuestión en estudio tiene un 70% de origen inmigrado. Muchos estudios dicen que las posibilidades de terminar estudiando en un centro de alta vulnerabilidad se ven determinados principalmente por 3 factores: la raza, la etnia y la clase social. O sea que es muy difícil para ciertos estudiantes escaparse a esta realidad o a este destino manifiesto, porque son factores que escapan a su voluntad, digamos. La segregación escolar es el reflejo de la segregación urbana, y es aquí en donde yo pongo el hincapié de la conexión con el entorno. Es además un entorno que es segregado, o sea, el barrio tampoco es un barrio que tiene muchos servicios para entregar, entonces el desafío que tiene este instituto escuela es mayor. La segregación es la expresión de las diferencias sociales en el espacio. Y por tanto la segregación escolar es reflejo de la segregación urbana. En el caso de los inmigrantes y pueblos racializados como el pueblo gitano, que también este instituto escuela tiene un alto porcentaje del pueblo gitano, la segregación escolar y la residencial van de la mano. En Cataluña la segregación escolar está más acentuada que la propia segregación urbana de los municipios, y eso es en realidad digno de destacar para esta investigación. La segregación escolar, ¿cómo es en el barrio Buen Pastor? El índice de extranjeros en el barrio es del 11.1%, mientras que el nivel de ingresos económicos per cápita es dentro de los más bajos de la ciudad. En el mismo distrito de San Andreu se dan ciertas paradojas. Existe un centro público con 90% de matrícula de origen inmigrado, mientras que hay un centro distante a un par de metros con 0% de matrícula de origen inmigrado. El instituto escuela en estudio tiene un 70% de matrícula de origen inmigrado. O sea, esto da cuenta de que en un mismo barrio, en un mismo sector, la segregación es abismante, pero
más que nada es por la desigual distribución de los estudiantes en los centros educativos. Esto da cuenta también que los centros concertados no reciben matrícula de origen inmigrado. Como les decía anteriormente, el Instituto Escuela fue la respuesta que dio el ayuntamiento, digamos, a la segregación escolar. Y hace 3 años atrás estos eran los titulares de prensa, Institutos Escuela para combatir los guetos escolares. Carol, perdona, si puede ya pasando a los resultados que contrataste del barrio, porque estamos con el tiempo para que nos quede el tiempo para preguntas que ya hay en el chat. Vamos allá, porque esta parte del contexto ya creo que tenemos una idea. Ahí vamos, gracias. Vale, avancé los titulares que había. Bueno, entonces esta escuela se pone como objetivo tejer redes interinstitucionales. Mi aproximación al campo fue acompañamiento al equipo directivo, estar en reuniones con los profesores, con el AFA, o sea, fue una inversión casi etnográfica. Ya, y como ven, los primeros resultados de este acercamiento de la escuela con el barrio tuvo resultados positivos, como fue el aumento de la matrícula desde el 2017 hasta el 2020, ha sido un aumento sostenido, no solamente porque ha aumentado la secundaria, sino porque ha sido un aumento en todos los cursos. De hecho, el acercamiento que tuvo el Instituto Escuela con el centro de la escuela Bresol, que estaba contigua, las maestras hicieron un trabajo de vinculación que dio como resultado que los padres del barrio fueran confiando en el Instituto Escuela y cada año aumentara la matrícula en P3. De hecho, se comenzó con 13 en el 2017 y en el 2020 tienen una matrícula de 33 niños. Ahora, según nacionalidad, este centro presenta una diversidad tal que en el año 2017, habían 16 nacionalidades presentes y esto fue aumentando por cada curso escolar. En el año 2018 hay 18 nacionalidades y en el 2019 y 2020 llega a tener 27 nacionalidades presentes dentro de la escuela. Ahora, dentro de los resultados que se pudo constatar, cómo lo hizo de aumentar la matrícula y retener a los niños en secundaria, primero hay que destacar que este fue un instituto escuela apoyado por el plan de Barris, en donde tuvo apoyo de profesionales de forma estable, como una psicopedagoga, una psicóloga, una persona estable de servicios sociales que se vinculaba con las familias. Además, recibió el apoyo de proyectos de innovación pedagógica como la Escuela Nova 21, o también se ha vinculado con otros institutos de educación superior como de la Universidad Autónoma y de la Universidad de Barcelona. También se vinculó con otros proyectos en el barrio y en el distrito, lo que hace que esta escuela se convierta en definitiva en una escuela comunitaria y deje de ser una escuela gueto. No sé si estoy bien en el tiempo ahí, Luis. Sí, y ya está, saltaste un poquito la presentación de la experiencia de la radio, etcétera, pero bueno, si damos tiempo para las preguntas y esto estamos un poquito ya justo, pasemos a Zineb, que tiene una experiencia que no la puedo perder. Adelante, Zineb. Gracias, Carol. Buenas. Bueno, voy a compartir pantalla. Vale, perfecto. Pues mi presentación se trata de liderazgo juvenil como estrategia para promover el cambio dentro y fuera de las escuelas, como una buena práctica socioeducativa en torno al radicalismo de grupos extremistas.
Entonces, es parte de un trabajo de TFM que se reconvierte en tesis y para situarnos, pues la introducción, básicamente a partir de un estudio de piloto con jóvenes en proceso de radicalización o que han estado en ese mismo proceso. Entonces, a partir de allí analizamos el fenómeno extremista desde un enfoque multidisciplinar. Quiere decir que ampliamos y abarcamos muchos más ámbitos, no solamente desde el punto de vista de jóvenes, sino también adultocentrista, enfocándonos en escuela, familia y barrio, diagnosticando los factores de riesgo y de protección ante la radicalización violenta de jóvenes. Un fenómeno que en Marruecos se empieza a tomar seriamente a partir de 2006. ¿Cómo lo hemos hecho? A través de talleres con centros públicos de enseñanza, centros cívicos comunitarios y familias, aparte de otras organizaciones sociales que son lideradas por jóvenes. Se llevan a cabo acciones lideradas por alumnado, familias y líderes comunitarios para abarcar este tema y se ha elaborado finalmente un plan común de acción individual entre iguales y colectivo entre todas las partes que han participado en este programa. Las buenas prácticas se enmarcan dentro de una estrategia global, es decir, que lleva a cabo un trabajo integral desde el ámbito sociofamiliar hasta la escuela, alineado con la sociedad civil, en todos los espacios, recopilando todo el trabajo realizado por partes para luego ponerlo en común. Para conceptualizar hablamos de extremismo y radicalización. Para unificar criterios entendemos por radicalización el concepto que José Favor en 2014 acuña del proceso por el cual el individuo o grupo adopta una forma violenta de acción directamente ligado a una ideología extremista, en este caso fundamentada en la religión. Y cuando hablamos de radicalización islamista, percibimos la radicalización como una forma de compensación social, emocional, que es una forma perfeccionada de compromiso violento fundamentado en la frustración económica, social y política. Digamos que esta definición se ajusta a todos los conceptos de los que partimos con cada colectivo y que más adelante mencionaré. También el tema del extremismo, hay varias definiciones, pero aquí se haría la referencia a la materialización de la radicalización como cuando culminamos ese proceso, se produce el extremismo como tal. Contexto. ¿Por qué Marruecos? Seleccionamos Marruecos porque por el alto porcentaje de jóvenes que se alistan en grupos terroristas procedentes de una región concreta del norte, que es la región de Tánger-Tetuán. Entre 2012 y 2020 fueron desmanteladas 250 células terroristas y aproximadamente detenidas 5.000 personas. Estos números siguen en aumento y 1.600 jóvenes marroquíes han sido captados y captadas a través de internet, redes sociales, páginas web. Actualmente 500 jóvenes siguen a la espera de adherirse a grupos combatientes en Siria e Irak, aunque parece que el tema no está muy en auge, pero realmente ahí siguen las células dormidas, como las llaman, y el 6,7% de radicales violentos tiene menos de 25 años, es decir, estamos hablando de una juventud. El 74% procede de entornos marginales y desfavorecidos. Entonces, hay influyen otros elementos que son socioeconómicos. El 90% nunca ha estado afiliado a ningún partido político, por lo que el sentimiento de pertenencia, digamos que no está trabajado, hasta que llegan a adherirse a alguna célula. En concreto, cuando hablamos del norte, Tánger-Tetuán es una región muy amplia. Yo me centro en Tetuán, en un barrio concreto del cual salieron 5 de los suicidas de los atentados de Madrid, que procedían de este barrio concreto y donde encontramos muchísimas familias que o tienen algún hijo o conocido o cercano del entorno que ha vivido una experiencia en el proceso de radicalismo o que por desgracia ha perdido algún familiar por este fenómeno que está afectando a los jóvenes. ¿Desde dónde partimos? Desde un análisis contextual, desde un perfil concreto de jóvenes con con rasgos de haber estado involucrados en un proceso de radicalización que ellos mismos afirman o ellas mismas afirman haber estado involucrados, una predisposición contextual porque a partir de que ocurren los atentados de Madrid, pues lo que pasa en ese barrio es que se incentivan todas las acciones de organizaciones sociales, de que todas las políticas públicas se enfocan a un trabajo mucho más encaminado a prevenir que actuar, porque hasta ahora hablamos de actuaciones, de desmantelar células, pero no hablamos de prevención, y de un histórico de radicalismo que acabo de comentar, además de un tejido asociativo que existe y que se trabaja muy bien, por lo que lo que necesitaban eran herramientas y elementos para poner en marcha acciones concretas. De centros escolares abiertos
que anteriormente, hasta hacía, bueno, años atrás era muy difícil hablar del tema de radicalismo, de radicalización violenta o extremismo, porque era un tema casi tabú. Pero poco a poco se ha ido abriendo, se han ido generando espacios de debate sobre el tema. Hay un alto grado de estigmatización y aislamiento social del espacio, del contexto, y luego también el papel del Ministerio de Educación, de Formación Profesional e Investigación Científica, que también ha puesto en marcha acciones concretas, que también ha abierto este tema y lo ha puesto sobre la mesa de una forma mucho más estructurada y organizada. La metodología, nos hemos basado en la metodología de investigación acción participativa, concretando un diagnóstico inicial, sensibilización, información y acompañamiento a las comunidades educativas, jóvenes y organizaciones civiles, además de colegios, talleres cooperativos con todas las partes, trabajando de lo macro hasta lo micro, de un trabajo colectivo a uno mucho más individualizado y adaptado a las necesidades de los colectivos. Tal y como acabo de comentar, han participado desde responsables de la delegación del Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional de Tetuán, hasta directores de centros, personal docente, padres y madres, jóvenes y sociedad civil. Los enlazo porque hemos encontrado, he encontrado en este caso muchísimos jóvenes que forman parte de organizaciones de sociedad civil, pero que no son organizaciones de ningún tipo de activismo político, sino que son organizaciones puramente sociales y con fines no lucrativos. Los ámbitos de acción son tres, concretamente escuela, familia, barrio, y nuestro objetivo principal es analizar los factores de riesgo y de protección ante el radicalismo y el extremismo. Han participado 3 centros públicos de enseñanza secundaria, 45 familias. Decimos familias como si fuera un concepto global, realmente ha habido más madres que padres, y por desgracia es la realidad, y 25 jóvenes entre chicas y chicos. ¿Desde dónde hemos partido? Desde una visión colectiva. ¿Por qué? Porque nos interesa saber por qué creen que se produce este fenómeno desde la escuela, familia, jóvenes del barrio y la sociedad civil. Aquí ya porque ha habido actividades concretas con jóvenes que no están ni en ninguna sociedad civil, ni en escuelas, ni pertenecen a ni están en un centro de formación profesional, sino que son jóvenes que están en situación de riesgo de exclusión social por haber abandonado el sistema educativo a una edad precoz, por estar trabajando, pero que cohabitan en el barrio. Desde la escuela comentan que, ¿por qué? Porque es una reacción a las injusticias que viven, se considera una alternativa garante de seguridad y pertenencia a un colectivo, una óptica desde el ámbito educativo. La familia considera que la pérdida de legitimidad de la familia ante grupos extremistas deja de tener esa escala de valores, deja de existir en cuanto a la familia como núcleo, y ya los grupos extremistas o los colectivos tienen el valor que debería tener la familia, o digamos que ese peso en la educación de los y las jóvenes. La aceptación social y normalización del extremismo, que se analiza desde un punto de vista simplista, que se normaliza como una actitud que puede desencadenar ese desarraigo social dentro de la normalidad por tener X vivencias. Una falta de proyección de un porvenir exitoso, todo lo que no pueda ofrecer la sociedad lo ofrecen esos grupos. Jóvenes del barrio, ¿cómo lo ven? Como una respuesta a los agravios que viven, tanto personales como sociales. Se legitima porque no se cuestiona si es por religión. Desconocimiento de los riesgos y falta de voluntad para volver atrás, es decir, no conocen muy bien a qué se atienen adheriéndose a estos grupos. Y una vez que ya son conscientes, ya para dar 2 pasos atrás, no encuentran esa vía, o digamos que ya han sido estigmatizados y etiquetados por parte de la sociedad, por lo que ese estigma les acompaña durante mucho tiempo de su vida. La sociedad civil pues creen que esa figura de héroe, esa heroicidad en la referencia radical extremista, los valores no son universales, sino que se centran en la religión, y fuera de ahí no se puede ver otra forma de relacionarse que no sea a través de socializar con la religión. Y el aislamiento social y la crisis de identidad, ¿no? Toda esa parte de moratoria, de búsqueda de identidad, de ese cuestionamiento de quién soy y a qué grupo pertenezco, y ahí es donde aparecen las respuestas pues, de las personas menos adecuadas. Elementos que han influido, pues la crisis de identidad, el discurso, la narrativa, la comunicación, muy importante, la normalización del extremismo que acabamos de ver, y las influencias externas, la idealización. Entonces son puntos de inflexión, sobre todo la idealización, las influencias externas y el discurso, que es muy fuerte, y la narrativa. Porque evidentemente fundamentándose la religión pues es muy difícil de construir ese discurso y sobre todo crear una contranarrativa convincente.
Factores de protección que consideramos importantes: la educación, que estén dentro del sistema educativo, que no se encuentren fuera del mismo; el liderazgo, que formen parte de su proceso de cambio; y la intervención social, que es un trabajo alineado con las escuelas, con la familia, y que engloba todo el trabajo que se tiene que llevar a cabo. Cuando hablamos de estrategias de cambio, hablamos de estrategias de cambio lideradas por los y las jóvenes. Es decir, en las escuelas, aunque involucramos a los miembros de la comunidad educativa, los protagonistas realmente son los alumnos y las alumnas. ¿Por qué? Porque en una estructura, por ejemplo, como la asamblea de alumnado, que es la que existe dentro de las escuelas, se han podido llevar a cabo acciones que el mismo alumnado identifica, el mismo alumnado propone acciones concretas para el cambio y promueve actividades tales como una caravana, que en este caso fueron caravanas, bajo el lema "Nuestra opinión cuenta", entre centros escolares que analizan este fenómeno y que llevan a cabo transmiten una serie de mensajes para prevenir desde la sensibilización de las causas y consecuencias, y también poniendo sobre la mesa cuáles han sido el destino de muchísimos niños y muchísimas niñas que han acabado pues, en una situación trágica por haber estado en contacto con algún tipo de célula extremista. Entonces realmente es la misma infancia y adolescencia los que definen estas causas y consecuencias, e intentan promover y difundir esta experiencia no solamente en la propia escuela, sino en otras escuelas que pertenecen a barrios de similares características del que estamos hablando ahora mismo, con antecedentes radicales, con riesgos, con algunas características de riesgo de exclusión social e indicadores de marginación. El barrio en sí es un barrio bastante estigmatizado. Entonces, toda la organización de sociedad civil y jóvenes del entorno se han unido un poco en esa empatía social que se genera, y en concreto jóvenes han liderado una iniciativa denominada Agentes de Cambio, ¿no? Los Changemakers, y han llevado a cabo campañas de sensibilización en los barrios, de nos ha pasado, no queremos que te pase. Un eslogan como este, pues muchos más, que han ido pasando de un barrio a otro con similares características, y han sido los propios jóvenes los que han ido, y las personas que han ido identificando esas actividades, definiendo esa campaña de sensibilización, a quién tiene que ir dirigida, cómo se tiene que llevar a cabo y sobre todo la periodicidad. La familia pues es, digamos, el colectivo más difícil con el que trabajar, porque hay una resistencia social a aceptar o asimilar que este fenómeno está arraigado cada vez más en nuestra praxis cultural también, en esta normalización y esta asunción de que la radicalización forma parte del proceso de una forma de pensar, una forma de vida, pero evidentemente a través de talleres, actividades concretas, se va explicando lo que es el punto de inflexión, de tener una ideología concreta, de defender unas ideas, a pasar a ser un brazo ejecutor y ser extremista y querer perpetuar hasta acciones concretas que pueden llevar a lo que es el terrorismo actualmente conocido. Entonces, en esa empatía social se crea ese grupo de reflexión de familias afectadas y no afectadas, o que conocen a algunas otras afectadas, porque es importante generar esa empatía desde el ponerse en el lugar del otro, teniendo el miedo también presente, el hecho de que mañana puede tocarte a ti. Entonces, ha sido muy importante todo el testimonio que hemos recogido, los aprendizajes colectivos que han puesto sobre la mesa en espacios de debate, de análisis y de reflexión, a partir de los cuales sí que salimos con conclusiones concretas de cuáles son los riesgos a los que nos atenemos. Inés, ¿puedes pasar al vídeo? Porque queremos ver el vídeo y tenemos ya muy poquito tiempo. No, el vídeo no voy a poner el vídeo, al final te comenté que eran fotos. Ah, fotos, perfecto, pues vamos allá, vamos allá. Sí. Porque ya, para que nos queden 5 minutos para que... Perfecto, no me queda mucho, Ibis, gracias. Pues en las escuelas, como veis, pues sensibilización de la comunidad educativa, apoyo a las asambleas del alumnado y acompañamiento para el ejercicio de liderazgo. Han sido los propios niños y niñas, los adolescentes, los que han estado liderando esas acciones concretas, proponiendo y llevando a cabo esas acciones, tanto en la propia escuela como en las escuelas. El liderazgo juvenil, pues en este barrio concreto ha habido una resistencia inicial al trabajo, pero poco a poco hemos ido calando con el mensaje, hemos ido transmitiendo sobre todo la parte constructiva de, a partir de lo que ya sabemos que existe en el entorno, pues construir puentes para poder prevenir y que otros jóvenes no caigan en el mismo problema y que no sean víctimas de este fenómeno. Entonces, estos son los agentes de cambio.
análisis de factores de protección de riesgo y desmontar los discursos extremistas y acciones entre iguales y otros varios. Aquí la familia, pues la participación en eventos de reflexión, de análisis y también para compartir experiencias y testimonios concretos de como os he comentado anteriormente. Voy pasando para no excederme. Ese es el modelo de buenas prácticas. El análisis contextual desde un enfoque multidimensional, un liderazgo de las escuelas, asambleas de alumnos u otra estructura similar o una actividad que englobe o que recoja este liderazgo de una forma operativa. No hace falta que sea asamblea. Liderazgo en los barrios, es decir, no llevar a cabo un programa prediseñado intentando que encaje, sino diseñar un programa desde el propio barrio para que sean las propias personas las que determinen sus necesidades y a partir de las cuales diseñen acciones concretas y que sean agentes de cambio. Actualmente hay un consejo de jóvenes de la comuna de Tetuán, a raíz de una experiencia similar. Las familias involucradas en los espacios de reflexión e intercambio, pues los centros públicos de enseñanza lo que han creado es escuela de familias. Esto es para darle un marco o una estructura a través de la cual se puedan ir participando y organizando estos eventos. Las actividades han sido entre iguales, es decir, familias, jóvenes, y también ha habido un espacio común donde se han llevado a cabo actividades para difundir este modelo, un plan de acción común en el que participa familia, alumnos y alumnas de centros escolares, jóvenes y también algunas organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál es la labor de la universidad por mi parte? Yo creo que es la de la investigación, la de poner en común, la de recoger esas buenas prácticas y también poder llevarlas a otros espacios. Gracias por vuestra atención. Gracias por tu presentación. Es difícil con investigaciones tan documentadas, con tanta vivencia, simplificar. Así que agradecemos y también a las personas que han levantado temprano para acompañarnos aquí. Entonces decir que como ven hemos presentado, nosotros nos gusta más decir actuaciones educativas que intervenciones, como dice Cine, porque no queremos intervenir, queremos actuar y que perdure, y eso es lo que nos une, que hemos dejado ahí, ¿no? Hemos generado unos incentivos, hemos demostrado que funciona y hemos preparado los agentes sociales para que lo sigan desarrollando con nuestro acompañamiento. Entonces, hasta aquí, pues nada, nos quedan 2 minutos por si alguien, hay preguntas y respuestas, inclusive por el chat, y si alguien quiere decir alguna cosa, pues 2 minutos de gloria. A mí me escribieron una pregunta directa, Dayana, que bueno, yo te diría que bueno, nos encontramos como en un contexto de no privilegio, sino más bien de segregación, que es otra discusión que podemos tener, y que esto, lamentable o favorablemente, les ha permitido a los estudiantes en formación con los que hemos trabajado cuestionarse muchas cosas. Y hemos tenido alguno que otro estudiante que ha ido a otras escuelas en donde hay, no sé, migración, por ejemplo, solo europea, y que esto no les ha permitido abrir de la misma manera, por lo menos, estos procesos de autoconocimiento cultural o de cuestionar críticamente la propia perspectiva a través de este contraste que hacen. Y eso sí, como me parece discriminatorio e injusto, más bien, bueno, la segregación en primer lugar, y que esto no siempre ocurra, como decía Ives, desde la intención como genuina de las personas en este proceso que tú dices en tu pregunta también de interculturalización, y que además en este caso sea algo intencionado por las docentes específicamente, no es algo que surge desde los estudiantes, que son mayoritariamente estudiantes locales, ¿no?, de estos territorios, ni tampoco desde la institución universitaria como tal. Entonces eso es lo que estamos tratando de aportar, como dice Pilar, de darle importancia de ir a las personas y sus experiencias. Gracias, Pía. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa más? Aquí nos recomiendan también un libro sobre, bueno, un protocolo de detección e intervención de procesos de radicalización islamista, que SUMA, que sí, que lo conozco, la verdad que es súper interesante, y también el libro de la radicalización orientado más al tema de terrorismo. Es verdad que no hablamos de terrorismo como tal, sino de la fase previa, ¿no?, a llegar a ser terrorismo, que es la fase de radicalización y esa fase de llegar al extremismo, y ya cuando ya se ejecuta lo que se perpetúa la acción, ya es terrorismo. Entonces, lo que intentamos es prevenir antes de que se pueda radicalizar, porque una vez que estén radicalizados los jóvenes, las jóvenes, es mucho más difícil trabajar la desradicalización y combatir el terrorismo, que ya sería otro ámbito de intervención muy diferente al cual nos hemos enfocado en la investigación, que es muy interesante también. Muchas gracias por la aportación. Gracias, Inés. Bueno, pues ahora ya sí estamos respetando. Tuvimos algunos inconvenientes para arrancar, pero yo creo que valió la pena, ¿no?
el bombardeo aquí que os hemos dejado. Muchas gracias por escucharnos, ¿no? Damos un aplauso. Yo quería daros las gracias también. Gracias, Pilar. Gracias por el control del tiempo. Hemos puesto en Twitter y también nos animamos a entrar a Discord a comentar. De verdad que valoramos muchísimo el esfuerzo que habéis hecho. Y bueno, a mí personalmente, ya como Pilar, me ha encantado escucharos y me ha sorprendido súper gratamente y me ha encantado conoceros. Y bueno, aquí estamos para todo lo que queráis. Muchas gracias, Pilar. Subiremos nuestras aportaciones allí. Sí, vale. Gracias por Oye, la convocatoria. si queréis podéis subir las transparencias. O sea, Vale. que eso estaría genial. Si las queréis difundir, vamos, como queráis. Sí. En por la supuesto. sesión 7 del slot lo podéis subir. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias. Adiós. Gracias, chicas. Adiós. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. Gracias.